Amén, hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy, el culto virtual. Y para ello vamos a dar una corta oración, sobre todo para que Dios pueda dar dirección el día de hoy, ¿sí? Les invito a cerrar su vista en el lugar donde se encuentren. Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, primeramente por un día más de vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario. Seas tú, Señor, que en el lugar donde nos encontremos, seas tú dándonos tranquilidad, seas tú dándonos paz, Señor, junto a nuestra familia, y que todas las distracciones que se puedan presentar a nuestro alrededor, Señor, seas tú estando ahí. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ahora, mi Dios, seas tú hablándonos aquí, Señor, tu palabra, para aprender más de ti, para conocer más de ti, sobre todo para llenarnos de ese amor y esa confianza hacia ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy, ¿sí? Para ello le voy a invitar a que hablen o que abran sus Biblias en Efesios 6, del versículo 10 al 18. ¿Sí? Ya, listo. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Por último, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, hermanos. Ahora vamos a proseguir a unas alabanzas antes de la comida espiritual que vamos a recibir el día de hoy, ¿sí? Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás.
Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Aquí estamos nuevamente con la palabra del Señor en este tiempo que Dios nos da para poder juntos estar en familia a través de las redes sociales, ¿verdad? Ya que estamos en estado de emergencia y este medio es importante porque a través de él podemos llegar a más personas en diferentes partes del Perú y también del mundo, ¿verdad? Entonces también Dios se mueve a través de estos medios, Dios se mueve a través de los tiempos, a través de muchas cosas, ¿verdad? Y lo importante es seguir adelante en las cosas del Señor, ¿verdad? No quedarnos atrás, sino mejorar cada día lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el tema de hoy es la armadura de Dios, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 18, como ya nuestra hermana Cintia Godoy lo ha leído, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a orar para que el Señor siga obrando cada día más en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para cada día ser mejores siervos del Señor, mejores ministros, mejores hijos, mejores esposos, esposas, mejores ministros de alabanza. O sea, donde nosotros vayamos, Dios siempre va a estar con este ímpetu de poder mejorar nuestra calidad de vida y nuestra vida también en el Señor. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos das en este día, Señor, domingo, Padre Santo, que tú nos has dado esta oportunidad, Señor, de ver la luz, de ver, Señor, cada día tus maravillas, los cielos, los aires, Padre Santo. Tú eres grande, Señor, porque tus misericordias son grandes. Gracias, Señor, te damos que tu palabra, Señor, llegue a cada rincón, Señor, de todo el mundo, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga propósito, traiga transformación en nuestra
nuestra vida, sea en nuestro espíritu, para cada día ser mejores ministros, Señor. Gracias, Señor, te damos, y que a través de esta prédica, Señor, seamos bendecidos, salgamos edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a dividir esta porción bíblica, queridos hermanos, en 4 puntos, ¿verdad? El primer punto es fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Segundo punto es vestirnos de la armadura de Dios. El tercer punto es la espada del Espíritu. Y el 4 es orando en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos leído, queridos hermanos, vamos a poder aplicarlo, ¿ya? Dice así, en Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces, en el 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas de maldad, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo, queridos hermanos, en su palabra, a través del apóstol Pablo, en un instrumento precioso del Señor, inspirado por Dios, nos dice categóricamente 2 veces que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, pero también nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿verdad? Como hijo de Dios, nuestro principal reto, desafío es fortalecernos en el Señor. O sea, ¿de dónde vienen las fuerzas? ¿Cierto? No vienen del hombre, no vienen de otra manifestación, sino vienen solamente del Señor, porque de Él es el poder y la alabanza de su gloria, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros, como hijo de Dios, hija de Dios, siervo del Señor, que estamos trabajando en su reino, el Señor nos dice que tenemos que fortalecernos en su fuerza, en su poder, ¿verdad? En nadie más, ¿verdad? Porque el Señor tiene fuerza suficiente, poder suficiente, ¿verdad? Para podernos dar ese poder, esa fuerza, ese ímpetu para poder predicar la palabra, para poder seguir adelante, para poder sostenernos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, ¿cierto? Como hijo de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros, esa plataforma firme, ¿cierto?, siempre esté fortalecida. ¿Y cómo nosotros nos vamos a fortalecer, verdad? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías. En Isaías 35, 3 y 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a fortalecernos, verdad? Dice así en Isaías 35, 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, ¿verdad? Decían los del corazón apagado, esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene la fortaleza? Viene de Dios, ¿verdad? En el momento más crítico de nuestra vida, el mismo profeta Isaías nos dice que esas fuerzas vienen de Dios, ¿cierto? Y en Dios nosotros tenemos que fortalecernos. Y si Dios nos fortalece, ¿cierto?, si nosotros creemos que Dios es el que nos da la fortaleza, nos da esas fuerzas, hermanos, tenemos que creerlo y nos vamos a levantar, ¿verdad? Nos vamos a levantar para poder pararnos firmes, ¿cierto? Esas rodillas endebles van a ser firmes en el nombre del Señor, ¿verdad? Y todos los que tienen corazón apagado, tenemos que esforzarnos, ¿cierto? No tenemos que temer porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces Dios nos demanda que tenemos que fortalecernos con su poder a través de su palabra en todas circunstancias, en todo tiempo, ¿verdad? Si estamos desanimados, la Biblia nos dice que tenemos que animarnos, ¿cierto? En el libro de Nehemías, este hombre usado por Dios vino desde un lugar de la provincia de Babilónica, ¿verdad?, hacia Israel, ¿verdad?, para poder reconstruir las puertas quemadas y el muro de Jerusalén derribado. Entonces él vino con esa mentalidad de levantar y de cambiar esas puertas que estaban quemadas, ¿verdad? Y este hombre animó a aquellos que habían quedado en Jerusalén para poder hacer ese trabajo, ¿verdad? Y él alentó, ¿verdad?, y los animó a seguir adelante. O sea,
¿Qué les dijo Nehemías a este pueblo, ¿verdad?, que estaba con temor? Le dijo, levantarnos, que hay que levantarnos, tener ánimo y fortalecernos, ¿cierto? Esforzarnos para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos un propósito en Dios, ¿verdad? Si nosotros nos desanimamos, no nos fortalecemos en el Señor, tenemos temor, nunca vamos a cumplir los propósitos de Dios. Nuestro llamado, lo que Dios quiere para nosotros, nunca lo vamos a lograr. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, creemos que el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro castillo, ¿verdad?, vamos a lograr grandes cosas, ¿cierto? Tú que estás ahí en tu casa, en tu familia, ¿cierto? Si no eres líder, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios que vive con temor, con desánimo, ¿verdad? La única forma de poder levantarnos y cobrar ánimo, valentía, es de Dios, ¿verdad? Porque la fuerza y la valentía vienen de Dios, porque Dios es el que nos da esa fortaleza, ¿cierto? Esa valentía para poder avanzar, crecer, desarrollarnos y levantarnos, ¿verdad? Entonces de Dios viene eso. ¿Qué nos dice Ageo 2.4? ¿Qué nos dice Ageo 2.4? Nos dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Este rey Zorobabel, ¿cierto?, quizás estaba cansado, desanimado, ¿verdad? El Señor le dice a través del profeta, ¿verdad?, que se esfuerce, ¿cierto?, y cobrad ánimo delante del pueblo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios siempre nos va a decir a ti como líder, como ministro, como pastor, como un hombre de Dios: esfuérzate y cobra ánimo, levántate, ¿cierto? A ti también, padre de familia, siervo del Señor, Dios también te dice: levántate, esfuérzate, ¿cierto? A Josué Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Porque tenía bastante camino que recorrer, tenía que entregar la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces le dice: levántate y esfuérzate, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y el Señor va a estar con nosotros peleando la buena batalla de la fe. Y tenemos que levantarnos, hermanos, no hay que ser cobardes ni tampoco hay que desanimarnos. Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Esto lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En medio de esos tiempos dificultosos, hermanos, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, hermanos, y le dice a la iglesia de Éfeso: esfuérzate, ¿cierto?, fortalécete en el Señor. Y también nos dice a nosotros, y nosotros le decimos a ustedes, que tienen que fortalecerse en el Señor, porque las fuerzas vienen del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2:1, dice así la palabra del Señor a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, ¿verdad? Sigue adelante, no te desanimes. Aún en medio de las circunstancias que puedan venir, nunca te desanimes. Esfuérzate, fortalécete en el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Que nadie venga, ¿cierto?, a decir: pastor, estoy desanimado, pastor, voy a dejar el liderazgo, pastor, voy a dejar esto. Ni un pastor puede venir a decir: pastor, voy a dejar el cargo del pastor, el cargo de ministro. No, hermanos, ya no es tiempo de renuncias, es tiempo de avanzar y de crecer y desarrollarnos, ¿verdad? Porque hay bastante trabajo, ¿cierto? Hay bastante trabajo que hacer. Entonces tenemos que siempre estar orando, siempre tenemos que estar leyendo la palabra para nunca desanimarnos y seguir adelante en las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el primer punto que nos dice a través de la palabra de Dios, en cuanto a la armadura de Dios, tenemos que fortalecernos, ser valiente, un soldado, ¿verdad? Un soldado. ¿Para qué nos dice entonces el Señor que tenemos que fortalecernos en Él? ¿Cierto? 2, para poder vestirnos, ¿cierto?, de la armadura de Dios, para poder colocarnos la armadura de Dios, ¿cierto?, a todo aquel
que crea, todo aquel valiente, osado, que se está fortaleciendo, que quiere cumplir los propósitos de Dios. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice en el libro de Efesios que tenemos que vestirnos sí o sí de la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? En el 11 dice, ¿para qué? Para estar firmes contra las acechanzas, ¿cierto?, del diablo, para estar firmes contra las estrategias que usa el diablo para poder opacarnos, para poder destruirnos, para poder dividirnos, para poder alejarnos de la presencia de Dios, para alejarnos de los propósitos de Dios. Eso es lo que quiere el diablo, queridos hermanos, destruirnos, separarnos de Dios, alejarnos de Dios, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Aislarnos y ser presa fácil del enemigo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios nos dice en Efesios, ¿cierto?, capítulo 6, del 10 al 18, que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ¿verdad? Para estar firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Juan 10:10, ¿qué nos dice? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el enemigo viene ¿para qué? Para dividir, matar, destruir, hacer destrozos, desanimarte, alejarte de Dios y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Efesios 6:12, ¿qué nos dice? ¿Con qué propósito tenemos que ponernos la armadura de Dios? ¿Cierto? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que nuestra lucha, ¿verdad? Nuestra lucha no es carnal, es espiritual, ¿verdad? Tenemos un enemigo que nunca duerme, y este enemigo es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Que viene para poder destruirnos, dividirnos, aislarnos de Dios, separarnos de Dios, de los propósitos de Dios, porque cada hijo de Dios, cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Tiene un propósito de Dios, tiene una intimidad, una conexión con Dios, ¿verdad? Tú estás conectada a la vid verdadera, querida hermana, querido hermano, estás conectado en la vid verdadera, estás conectada a Dios, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios, somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Estamos en la mano de Dios. Entonces, queridos hermanos, nuestra lucha no es con hombres ni animales, sino es con el enemigo. Y el enemigo es lo que para eso quiere destruirnos, ¿cierto? Separarnos, destruir matrimonios, destruir ministerios, destruir proyectos de vida en la iglesia, ¿cierto? Destruir ministerios con pastores, evangelistas, ministros de alabanza. Para eso ha venido, hermanos, destruir matrimonios, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, atentos, ¿verdad? Vistiéndonos de la armadura de Dios, ¿verdad? Y sabemos que la armadura de Dios, ¿verdad?, es espiritual, que todo hombre guerrero, mujer guerrera de Dios, tiene que estar colocada, puesta, ¿cierto?, bien firme la armadura de Dios para estar peleando contra estas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, que vienen a atacarnos, a querer destruirnos, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, ¿verdad? Dice en el 6:13, por tanto, tomad toda la armadura. O sea, no dice una parte de la armadura, sino el conjunto, la unidad completa, ¿cierto? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el 14 dice, ¿verdad? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ¿qué significa esto? Con el cinturón de la verdad, ¿verdad? Siempre hablando la verdad y no mentiras, ¿cierto? Ser hombres y mujeres íntegras que siempre están hablando la verdad. O sea, poniéndose el cinturón de la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? O sea, acá en el pecho, para poder cuidarnos nuestro corazón, porque de ahí emana la vida, ¿cierto? En el espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos esa coraza de justicia para cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, porque nuestro corazón tiene que estar siempre con la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la coraza de justicia. En el 15 dice así: y calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿verdad? Nuestros pies tienen que estar calzados, ¿cierto? Para poder hablar la palabra de Dios, hablar de nuestro Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar, como te digo, siempre caminando, hablando y corriendo, llevando las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que necesita esa palabra de salvación, ¿verdad? En el 16, que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿verdad? Para poder apagar todos los dardos del fuego del maligno, ¿verdad? Entonces sabemos que el escudo, queridos hermanos, el escudo es una arma que usan los soldados, ¿verdad? Para poder protegernos también, ¿cierto? Y en este caso, un escudo espiritual que debemos de usar para poder apagar todos los dardos del enemigo, ¿verdad? Que puedan venir en contra de nosotros. Estos dardos del enemigo son chismes, murmuraciones, ¿qué más? Palabras que puedan destruir nuestra mente en cuanto a lo que es nuestro estado anímico, ¿verdad? ¿Cierto? Palabras ofensivas que puedan para poder renunciar a ministerios, renunciar a proyectos de vida, a renunciar a muchas cosas. Entonces el diablo, hermanos, viene para poder decirnos que Dios no nos ama, que somos hombres endebles, mujeres endebles. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces para eso Dios nos dice a través de Éfeso de que tenemos que estar con la armadura de Dios, ¿verdad? Bien puesto, que no debe faltar ningún elemento de la armadura de Dios, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, en momentos de ataque al enemigo, en momentos de crisis, hermanos, en momentos en que pueda haber ataque del enemigo, nosotros tenemos que utilizar la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios, el cristiano tiene que estar ahí listo para poder utilizar la armadura de Dios, ¿verdad? En el 17, ¿qué nos dice, queridos hermanos? En el 17 habla acerca de que tenemos que tomar también el casco de salvación, ¿verdad? Para cuidar nuestra mente, una mente, ¿cierto? Que puede ser también impactada por los dardos del enemigo, por pensamientos humanos, terrenales, diabólicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, alimentándonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tener la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces para eso está el casco de salvación, o sea, el yelmo de salvación, ¿verdad? Para poder cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Que nuestros pensamientos, que nuestro pensamiento, nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios y estar alineados en el pensamiento de la Biblia, en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Por eso que en Hebreos nos dice que tenemos que estar, ¿cierto? Conectados con nos dice que tenemos que estar puestos los ojos en Cristo Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar conectados con el Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que colocarnos siempre la armadura de Dios. Siempre. En las noches, al despertarnos, cuando vayamos a la casa del Señor, cuando vayamos a hacer la obra, cuando vayamos a nuestros trabajos, cuando vayamos a todo lugar, tenemos que estar con la armadura de Dios, porque la Biblia dice que tenemos que estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nunca tenemos que descuidarnos con estos elementos importantes que habla Efesios acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Sabiendo que el enemigo va a estar siempre
en todo tiempo, en todas circunstancias donde vayamos, va a estar siempre para poder atacarnos, ¿cierto? Porque el enemigo viene para poder matar, robar y destruir, ¿verdad? En Juan 8:44, ¿qué nos dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, Jesús les habla a los saduceos, a estos hombres que no tenían el pensamiento de Cristo ni el pensamiento de Dios, ¿cierto? Y estaban en contra de Jesucristo. Entonces el Señor le dice que ellos son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él, ¿cierto? El inicuo es padre de mentira, es un mentiroso, ¿verdad? Y siempre habla la mentira, ¿verdad? Siempre habla lo que no es, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre va a atacarnos espiritualmente. Siempre va a usar hombres y mujeres que no conocen a Dios para poder hacernos caer, para podernos hacer tropezar, para poder desanimarnos, para poder no participar de las cosas del Señor, ¿verdad? Nos desanima para hacer las cosas del Señor, nos desanima para poder leer la palabra, nos desanima para poder orar, nos desanima para ir a la casa del Señor, nos desanima para poder no escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales, nos desanima para no congregarnos, nos desanima porque es un mentiroso, el diablo es un mentiroso, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ¿verdad? Constantemente estar puesta la armadura de Dios, queridos hermanos, para poder resistir en el día malo, para poder resistir los ataques del enemigo, para poder resistir las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Lucas 22:31, dice así la palabra de Dios en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Entonces, Simón, Pedro, le dijo al Señor: Señor, yo voy a estar firme, yo voy a pasar esta prueba, el diablo no tiene autoridad, no tiene poder, ¿verdad? Pero el orgullo, la vanagloria, ¿cierto? El querer estar firmes, pero, hermanos, Pedro cayó, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice que tenemos que estar con la armadura de Dios para estar firmes ante las pruebas, ante el zarandeo, ¿cierto? Porque a veces el diablo pide al Señor para poder probarnos, para poder zarandearnos. Pero el Hijo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, ¿cierto? Job también fue pedido, ¿cierto? Y fue zarandeado, fue probado, ¿cierto? Fue atacado por el diablo, ¿verdad? Pero él nunca dijo nada mal del Señor, de nuestro Dios. Él permaneció hasta el último en su decisión de no decir nada en contra de Dios, sino decir: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Alabado sea el Señor, que nos dice que tenemos que estar firmes, preparados, tenemos que ser edificados a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a instruir, ¿verdad? Porque ese es el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra, de poder hablar de la palabra de Dios, hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No estamos solos, queridos hermanos, ¿verdad? En momentos de prueba, en momentos de sufrimiento, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para poder ayudarnos en medio de las necesidades, en medio de los problemas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en 1 Pedro 5:8, que nos dice la palabra del Señor, nos dice así: sed sobrios y velad, o sea, estar atentos, alertas, ¿cierto? No descuidarnos, sino estar firmes, estar alerta como un soldado, como un hombre que está velando, que está cuidando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar el diablo? Aquel que está descuidado, aquel que no está velando, aquel que no está orando. Entonces aquellos que ya su
su mente está en otras cosas, sus pensamientos están en otras cosas, ¿verdad? Entonces, para eso está el diablo y viene como león rugiente. Entonces, la palabra nos instruye y nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor, que nos dice que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar ahí para poder resistir el día malo de la prueba, en el día malo de todas circunstancias que puedan venir, estar firmes, preparados para toda buena obra. La palabra nos instruye, el Señor nos alerta a través de la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo nos insta a poder prepararnos y estar alertas. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, el tercer punto es la espada del Espíritu, ¿verdad? Que habla dentro de la armadura de Dios, ¿verdad? Es la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, y toda la armadura de Dios, o sea, los cinco elementos de la armadura de Dios, habla acerca de la protección de una arma ofensiva, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma que defiende, defensiva, de ataque, ¿cierto? De guerra, que es para pelear, ¿verdad? Entonces, esta espada, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, tenemos que utilizarla, tenemos que aplicarla en nuestras vidas para poder repeler todo ataque del enemigo, ¿verdad? Por eso que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces el Señor nos dice que tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios para poder pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Hebreos 4:12? 4:12 nos dice, queridos hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad, ¿verdad? Son vida, son espíritu, ¿verdad? Y Dios nos dice que esa palabra tenemos que usarla para poder repeler los ataques del enemigo, ¿cierto? En 2 de Timoteo 3:16, ¿cierto? Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rehuir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, queridos hermanos, es una arma, ¿cierto? Una arma precisa para poder instruir, para redarguir, para corregir en justicia, ¿cierto? Para dar los consejos sabios, para guerra espiritual, para una batalla, ¿cierto? Para poder reprender en el nombre de Jesús. O sea, la palabra de Dios es una espada, viva y eficaz, ¿cierto? Más cortante, de doble filo, ¿verdad? Entonces, esa palabra que nosotros escudriñamos, esa palabra que nosotros comemos, ¿cierto? De una u otra forma, en momentos de prueba, en momentos de crisis, tenemos que utilizarla, ¿verdad? Tenemos que sacarla de nuestro espíritu y aplicarla en nuestras vidas, ¿verdad? Utilizarlas en el nombre de Jesús. Reprendemos. Si viene un ataque del enemigo, ¿verdad? Un ataque del enemigo, nosotros, ¿qué usamos? En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu inmundo que viene contra nosotros, ¿verdad? Tenemos que reprender, porque eso es lo que nos ha dado Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿cierto? Reprendemos todo espíritu de maldad y tiene que irse, ¿verdad? Cuando oramos por los enfermos, oramos en el nombre del Señor a través de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos guía, nos induce a poder aplicarla. Amén. Entonces, en 1 Pedro 1:19 nos dice acerca de la palabra, que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, 1 Pedro 1:19, creo que es 2. Segunda de Pedro nos dice, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que utilizar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios,
¿cierto? Entonces, tenemos armas espirituales. Es un arma espiritual, es un arma que es para poder ser victorioso, salir airosos en medio de los problemas, en medio de los tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está dando, nos está aconsejando todo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es el que nos aconseja, es porque es bueno, todo es bueno delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda para poder salir victorioso en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aplicar la palabra de Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es útil para poder corregirnos, para poder instruirnos, para poder dar consejos también, ¿verdad? Y en el último punto, queridos hermanos, es en el término de la armadura de Dios, nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, en todas circunstancias, ¿verdad? Entonces, para que se complemente todo esto de la armadura de Dios, ¿verdad? Tenemos la armadura de Dios, la fortaleza que nos da el Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración para poder estar firmes, para poder estar atentos, apercibidos, conectados con nuestro Señor, ¿verdad? Orando en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que tenemos que orar sin cesar, orar constantemente, ¿verdad? Orando en el Espíritu, orando en la palabra, orando, hermanos, llenos de fe, de confianza, de seguridad, de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Amén. En Romanos 8:26, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que orar constantemente en el Espíritu, ¿verdad? Para poder salir más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo que tenemos que estar siempre escudriñando la palabra de Dios, orando en todo tiempo, aplicando la palabra del Señor, teniendo la armadura puesta para poder repeler todo ataque del enemigo, ¿verdad? No estamos solos, estamos atentos y apercibidos aplicando la palabra. Amén. Que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor, y oramos al Señor para que el Señor sea conduciendo nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra familia y todos nuestros proyectos que tenemos de vida. Señor, gracias te damos por toda la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por las alabanzas, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todo el tiempo para ser más que vencedores, más que victoriosos, Padre Santo, peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre todo más en esta época que estamos aquí en nuestras casas. Por eso es llenarnos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a saludar a todos los asistentes de esta noche, ¿sí? Insistirlos que a cada momento inviten a sus familiares, inviten sobre todo a sus amistades para que se llenen y conozcan más de la palabra del Señor, ¿sí? Para ello vamos a saludar a nuestro hermano Luis Godoy, Cecia Reyes, Hugo Saldarriaga y Marta Segarra, Jacqueline Velázquez, Cliff, Leila, Mar, Christopher, muchas bendiciones, José Limante, Carmen Seravia, Miriam Vivanco, Melissa, Percy, Lía, Benjamin, hermanita Chacón, Lucero Matos, Antonia Vega, Mario Barrientos, Samir,
Shaylor, Carlos Correa, hermana Juanita Gamboa, Miriam Velázquez, Ámbar Ariza, Jennifer Ariza, Santa Maguiña, nuestra hermana Ana Godoy y Fernando Guevara, y nuestra hermana Nicole Caicho, ¿sí? Los insisto que sigan buscando más de la palabra de Dios, hermanos, y ahora vamos a pasar con las actividades de la semana, ¿sí? Nuestros anuncios. En este mes del amor y la amistad, la iglesia Yecna Los Cedros iniciará una serie de 3 pláticas acerca de las relaciones sentimentales titulada Descifrando el amor, ¿sí? Desde una perspectiva bíblica, obviamente. Para ello, el día miércoles comenzamos, miércoles 10, con soltería con nuestro hermano David Correa. El día sábado 13, con nuestro hermano Jonathan y Miriam Velázquez. Y el día domingo 14, con nuestro hermano Leo y Carla Correa, ¿sí? Estaremos compartiendo también una encuesta en donde plasmaremos sus preguntas y serán respondidas en las pláticas de cada día, ¿sí? Los invito a llenar el cuestionario que ya se le están compartiendo, ¿sí? Muy buenas noches, hermanos, y nuevamente les invito a que sigan invitando a sus familiares y amistades para que puedan escuchar todas estas prédicas que va a estar dirigido para todos, ¿sí? Muchas bendiciones. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La abundancia de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios.
cambias la aventura en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa